¿Sabes por qué esa voz en tu mente nunca descansa? Esa que te recuerda tus errores, que te susurra que no eres suficiente, que te dice que Dios está decepcionado de ti. Esa voz que te roba la paz incluso cuando oras, que te paraliza cuando intentas acercarte a Él. Hoy quiero hablarte de algo que cambiará tu vida para siempre. Cómo discernir qué pensamientos vienen de Dios y cuáles son armas del enemigo contra tu mente. Porque no todo lo que piensas nace en ti. Hay una guerra espiritual real por el territorio de tu mente y es hora de que aprendas a ganarla. Jesús mismo enfrentó esta batalla en el desierto. Cuando el enemigo lo atacó con mentiras y tergiversaciones, Él respondió con 3 palabras que cambiaron todo. Escrito está. No usó argumentos humanos ni razonamientos complejos. Usó la palabra de Dios como espada y el enemigo huyó. Ese mismo poder está disponible para ti hoy. Antes de comenzar, quiero que declares en los comentarios: Dios me liberará de todo pensamiento destructivo. Mi mente le pertenece a Cristo. Que esta declaración sea el primer paso hacia la renovación mental que tanto has anhelado. No estás solo en esta batalla. Dios ya peleó por ti. Ahora te enseñará cómo caminar en esa victoria. Comencemos. Número 1. Reconoce los pensamientos que te destruyen. Hay pensamientos que parecen susurrar en lo más profundo de tu mente, tan constantes que ya casi no los notas. Son esas voces internas que repiten una y otra vez: no vales nada, Dios está decepcionado de ti, nunca vas a cambiar, tu pasado te condena. Son frases silenciosas, pero cargadas de peso, porque moldean tu manera de verte, de orar, de creer. Hoy, Dios te invita a detenerte un momento y mirar con atención lo que pasa en tu interior, no para juzgarte, sino para liberarte, porque esos pensamientos no son inofensivos, son semillas de destrucción que el enemigo planta en la mente para robarte la paz y distorsionar la voz del Padre. Hay una diferencia entre escuchar un pensamiento y aceptarlo como verdad. Reconocer lo que estás pensando no significa que estés de acuerdo con ello. Significa que decides dejar de esconderlo, que eliges llevarlo a la luz. Los pensamientos destructivos prosperan en la oscuridad del silencio, pero cuando los nombras con honestidad delante de Dios, pierden poder. Dejan de ser secretos vergonzosos y se convierten en heridas que pueden ser sanadas. Por eso el salmista oró: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmo 139, 23 al 24. Esa oración no nace del miedo, sino de la confianza. Es la súplica de quien sabe que solo la luz de Dios puede mostrarle lo que está oculto y al mismo tiempo curarlo con ternura. ¿Te has detenido alguna vez a preguntarte qué voz domina tu mente? ¿Es la voz que te recuerda tus fracasos o la que te recuerda que eres amado? Jesús, cuando se encontró con el hombre atormentado en la región de los Gadarenos, no comenzó a reprender sin escuchar. Le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Marcos 5, 9. Y cuando el espíritu respondió, su identidad quedó expuesta. Lo mismo ocurre con tus pensamientos. Mientras no los nombras, operan en la sombra, pero cuando los identificas, los confrontas con la verdad de Dios. Pregúntale a cada pensamiento que te atormenta: ¿de dónde vienes? ¿A quién sirves? Si te lleva al miedo, a la culpa o a la desesperanza, no viene del cielo. Si te conduce al amor, al arrepentimiento y a la esperanza, viene de Dios. A veces confundes la voz del enemigo con tu propia conciencia, pero hay señales claras. La voz de Dios corrige, sí, pero con ternura. Su convicción te acerca a Él. La condena del enemigo te aleja. La voz divina te levanta, la del acusador te hunde. Dios nunca usa la vergüenza como herramienta. La vergüenza es el arma preferida del adversario, porque te hace esconderte, como Adán se escondió entre los árboles del Edén.
Pero Dios no te busca para condenarte, te busca para cubrirte con su gracia. No se escandaliza de tus pensamientos más oscuros, ya los conoce, y aún así te sigue llamando por tu nombre. Muchos creyentes viven atrapados en un ciclo invisible: pensamiento, emoción, acción. Un pensamiento no corregido se convierte en una emoción tóxica, y esa emoción termina guiando decisiones que hieren. Si te dices cada día, no soy suficiente, terminarás actuando como alguien que no lo es. Por eso, antes de cambiar tus acciones, Dios quiere renovar tu mente. Porque lo que crees determina cómo vives, y lo que piensas determina en qué confías. Si tus pensamientos están llenos de miedo, tu corazón se vuelve un campo de batalla. Pero cuando tu mente se alinea con la verdad de Dios, la paz vuelve a habitar en ti. Reconocer esos pensamientos no te hace débil, te hace valiente. Solo los valientes enfrentan lo que los hiere. Solo los que aman la verdad se atreven a mirar hacia adentro y decir: Señor, esto también está en mí. Y cuando lo haces, el cielo se mueve. Porque Dios no puede sanar lo que finges que no existe. Él puede limpiar cada rincón de tu mente si tú le das acceso. No te castigues por pensar cosas que no reflejan fe. Usa esos momentos como señales de que aún hay áreas donde su luz necesita entrar. Imagina tu mente como una habitación oscura. Durante años has tropezado con los mismos muebles, los mismos miedos, los mismos recuerdos. Has aprendido a caminar entre ellos, a evitar el dolor, a acostumbrarte a la penumbra. Pero cuando decides encender la luz, nada mágico ocurre con los muebles. Siguen ahí, pero ahora los ves. Puedes moverlos, ordenarlos, sacar lo que ya no pertenece. Así es la verdad de Dios. No niega tu realidad, la ilumina. La verdad no borra tu pasado, le da sentido. La verdad no te acusa, te libera. Número 2. Entiende la guerra espiritual en tu mente. Hay una guerra que no se ve, pero que sientes cada día en tu mente. No ocurre afuera, sino dentro de ti, en ese espacio invisible donde nacen tus pensamientos y se definen tus decisiones. No estás imaginando cosas, no estás perdiendo la fe, estás en medio de una batalla espiritual real. El apóstol Pablo lo dijo claramente: no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Efesios 6:12. Esto significa que la lucha no es contra ti mismo, ni contra tu pasado, ni contra tus emociones. Es contra fuerzas espirituales que buscan controlar lo más valioso que tienes, tu mente. El enemigo sabe que si conquista tu mente, puede dirigir tu vida. Por eso no necesita cadenas físicas para atarte. Usa pensamientos. No golpea con armas, sino con mentiras. Te hace creer que eres indigno, que Dios se cansó de ti, que tu oración no sirve, que tu historia no tiene propósito. Esas ideas no nacen siempre de tus inseguridades. Muchas veces son flechas lanzadas desde un campo de batalla invisible. Son ataques dirigidos al centro de tu fe, y cuando no los reconoces, cuando crees que todo es simplemente tu culpa, te vuelves tu propio juez, sin darte cuenta de que estás peleando contra el enemigo equivocado. Pero hoy Dios te recuerda algo poderoso. Tú no estás solo ni desarmado. En Efesios 6:17 dice: tomad el yelmo de la salvación. En otras palabras, protege tu mente con la seguridad de lo que Cristo ya hizo por ti. El yelmo era la pieza que cubría la cabeza del soldado romano. Sin él, un solo golpe podía ser letal. Así también, sin la certeza de tu salvación, cada mentira del enemigo puede derribarte. El yelmo simboliza identidad, convicción, seguridad. Cuando tú sabes quién eres en Cristo, ninguna acusación puede penetrar. La guerra espiritual en tu mente no se gana con fuerza humana, sino con verdad. El enemigo solo tiene poder cuando logra que dudes de lo que Dios ya dijo. Así lo hizo desde el principio.
En el jardín del Edén, la serpiente no atacó a Eva con violencia, sino con una pregunta: ¿con qué Dios os ha dicho? Génesis 3:1. No cambió los hechos, cambió la interpretación. Sembró duda en el corazón y la duda abrió la puerta a la desobediencia. Esa sigue siendo su estrategia. Te susurra: ¿de verdad eres hijo de Dios después de lo que hiciste? ¿De verdad puedes ser perdonado? ¿Crees que todavía hay propósito en ti? Son las mismas preguntas disfrazadas de razonamiento, pero siempre con la intención de quebrar tu fe. Y sin embargo, hay un arma que lo vence todo: la verdad de la palabra. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, no discutió ni razonó. Respondió con la Escritura. Escrito está, fue su espada, y también debe ser la tuya. La salvación no es solo un evento que ocurrió el día que creíste, es un estado continuo de protección. Cada vez que recuerdas: soy salvo, soy amado, soy perdonado, estás poniéndote el yelmo de la salvación. Estás diciendo al enemigo: no tienes acceso a mi mente, porque pertenece a Cristo. Muchos creyentes viven agotados porque confunden la guerra espiritual con debilidad personal. Piensan: estoy fallando, mi fe es poca, mi mente no cambia. Pero la verdad es que no estás fallando, estás resistiendo. Y resistir en la Biblia es victoria. Santiago 4:7 dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. No dice que desaparecerá de inmediato, pero promete que huirá. Cada vez que eliges no creer una mentira, estás haciendo retroceder al enemigo. Cada pensamiento rechazado es un paso hacia la libertad. Número 3. Declara: escrito está, contra cada mentira. Cuando la mentira toca la puerta de tu mente, no negocies. Responde como respondió Jesús en el desierto, con la palabra en la boca y el corazón anclado. Escrito está. No es una frase decorativa, es un protocolo de guerra espiritual. Jesús lo usó una y otra vez en el desierto y venció. Cuando el tentador ofreció atajos, Jesús declaró: escrito está, y citó la verdad. Lo hizo de nuevo: escrito está, y desmanteló el engaño. Y terminó con autoridad: escrito está. Esa es la ruta. Tú también puedes, aquí y ahora. Si el pensamiento llega como flecha, tu respuesta debe salir como espada. Respira, detecta, nómbralo y declara en voz alta la palabra que lo desarma. Piensa en un espadachín que repite movimientos hasta que su cuerpo responde sin pensarlo. Así se entrena tu alma. El método es sencillo y poderoso. Primero, detecta el pensamiento que llegó cargado de sombra. Segundo, identifica la mentira precisa que contiene. Tercero, declara el verso ancla en voz audible, no solo en tu mente. Al hacerlo, conviertes la verdad en sonido, involucras tu cuerpo, afirmas tu fe y marcas territorio espiritual. Te sorprenderá la fuerza que sientes cuando tus labios proclaman lo que Dios ya dijo. No es psicología positiva, es obediencia de fe. Empieza a construir tu banco de respuestas. Cuando escuches no valgo nada, toma la piedra de Isaías 43:4. A los ojos de Dios eres de gran estima, eres honorable y Él te ha amado. Cuando te acuse, Dios no te perdona, responde con 1 de Juan 1:9. Si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiar. Si la idea insiste, nunca cambiarás, recuerda Filipenses 1:6. El que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará. Si el pasado ruge, lo que fuiste te define, lánzale 2 de Corintios 5:17. En Cristo eres nueva criatura y lo viejo quedó atrás. Y cuando el aislamiento susurre, estás solo en esto, afirma Hebreos 13:5. Él prometió no desampararte ni dejarte. Decláralo con voz firme, como quien corresponde un ataque con el golpe exacto. Di: escrito está, soy amado. Escrito está, soy perdonado. Escrito está, soy nueva criatura. Escrito está, Él está conmigo.
No necesitas ser teólogo para blandir esta espada. Jesús no usó discursos sofisticados, usó escritura clara y suficiente. Tu fe, por pequeña que parezca, aliada a la palabra eterna, produce victorias reales. El enemigo no teme a tus emociones, pero sí retrocede ante la verdad proclamada. Hazlo práctico y diario. Prepara una tarjeta de batalla mental. De un lado, escribe el pensamiento que más te ataca. Del otro, escribe el verso ancla que lo desarma. Llévala contigo. Cuando la mentira aparezca en el trabajo, en el transporte, en la soledad de la noche, sácala y declara. Ese acto sencillo entrena a tu mente a responder automáticamente con verdad. Después de unos días, notarás que la respuesta sale sola, como reflejo de alguien que ya practicó. Así se forman nuevos caminos en tu interior. Así se renueva tu mente. Recuerda que la voz alta tiene poder. La fe viene por el oír, y cuando tú te escuchas declarando la palabra, tu corazón se alinea. No es un grito desesperado, es una confesión de pacto. Es como colocar el yelmo de la salvación sobre tu cabeza mientras avanzas. Cada escrito está levanta muros contra la vergüenza y abre ventanas para que entre la paz. No discutas con la mentira, no la maquilles, no la guardes. Córtala con la verdad revelada. Imagina a David frente a Goliat. No salió sin preparación. Tomó 5 piedras lisas del arroyo antes de la batalla, piedras elegidas y listas en su bolsa. Haz lo mismo con tus versículos. Tenlos a mano, memorizados, repetidos. Escoge tus 3 textos clave y repítelos varias veces al día durante una semana. Verás cómo se vuelven parte de tu respiración espiritual. Cuando el gigante del pensamiento destructivo se levante, no improvises. Ya sabes qué piedra lanzar. No te frustres si al principio te cuesta. Todo entrenamiento tiene cansancio y repeticiones. No cuentas derrotas, cuentas lealtades. Cada vez que respondes con "escrito está", honras al Señor que te dio esa espada. Y aunque la emoción no cambie de inmediato, permanece en la declaración. Las emociones aprenden después. La obediencia va primero. Al repetir la verdad, no intentas convencer a Dios. Estás reeducando tu alma. Número 4. Medita en la palabra hasta que penetre tu corazón. Cuando lees la palabra de Dios deprisa, la mente entiende, pero el corazón no se transforma. Meditar, en cambio, es detenerse, respirar con la escritura, dejar que cada palabra penetre como una gota que suaviza la piedra. Dios no busca lectores apurados, busca corazones que rumien su verdad. Por eso el Salmo 1 dice: «En la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas». Cuando meditas, tus raíces se hunden en la presencia viva de Dios. Ya no solo lees palabras, sino que dejas que ellas te lean a ti. Meditar en la palabra no es un acto intelectual, es un diálogo del alma. Es permitir que el Espíritu Santo te hable a través de una frase, una imagen, una promesa. La práctica ancestral de la Lectio Divina lo enseña con sencillez. Leer despacio, meditar, orar, contemplar y actuar. Es como un proceso de digestión espiritual. En la primera lectura te alimentas, en la segunda asimilas, en la tercera la verdad se vuelve carne dentro de ti. No se trata de cantidad, sino de profundidad. No de leer 3 capítulos, sino de permitir que un solo versículo transforme tu estado interior. Imagina que abres tu Biblia en el Salmo 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. No lo leas corriendo. Léelo 3 veces en voz baja, despacio. Deja que la palabra que más resuene se quede contigo. Quizás quietos. Pregúntate: Señor, ¿por qué me pides estar quieto? ¿Qué hay en mi corazón que teme detenerse? Luego, en silencio, repite esa palabra. Quietos, quietos. Deja que se asiente. No te apresures a entender, solo siente. Después, responde con oración. Dios,
Me cuesta soltar el control. Me cuesta dejar que tú conduzcas. Enséñame a descansar en ti. Luego guarda silencio. No hables, solo respira y quédate ahí, en esa presencia que no exige nada, que solo abraza. Finalmente, lleva esa verdad al día. Hoy, cuando sienta ansiedad, me detendré, respiraré 3 veces y recordaré: Dios tiene el control, no yo. Así, la palabra deja de ser teoría y se convierte en práctica viva. La Escritura dice en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando meditas, le das permiso a ese bisturí divino para entrar en las zonas profundas donde tú mismo no alcanzas. Es como cuando un cirujano opera con precisión para extirpar lo que te daña. Duele, pero sana. Así actúa la palabra cuando la rumias con fe. No se queda en la superficie, desarma las fortalezas que te esclavizan. No te preocupes si al principio te cuesta. Vivimos en una cultura de prisa, y la prisa es enemiga de la profundidad. Meditar en la palabra requiere desacelerar, callar el ruido interior, resistir la urgencia de pasar a lo siguiente. Es normal que al principio tu mente se distraiga, pero cada vez que regresas al verso, tu espíritu se entrena. La meditación bíblica no es vaciar la mente, es llenarla de presencia. No es una técnica oriental, es una práctica del corazón cristiano. María lo hizo. En Lucas 2:19 se dice que guardaba todas las cosas y las meditaba en su corazón. No reaccionaba, reflexionaba. No se apuraba en entender los planes de Dios, los rumiaba hasta que el sentido florecía con el tiempo. Tú también puedes aprender ese ritmo santo. Meditar es como remojar pan duro en leche hasta que se ablanda. Así se ablanda el corazón endurecido cuando lo sumerges en la palabra. Si tu alma está seca, no necesitas más versículos, necesitas tiempo con uno solo. Tal vez tomes "El Señor es mi pastor, nada me faltará" del Salmo 23:1 y lo repitas hasta que deje de ser solo un texto y se vuelva una convicción. En ese momento, no solo sabes que Dios provee, lo experimentas. Tu ansiedad disminuye, tu respiración se calma, tu mente se aquieta, porque la verdad ha penetrado el alma. Hazlo práctico. Elige hoy un versículo que te haya tocado en las secciones anteriores. Puede ser uno que responda a una mentira que enfrentaste. Escríbelo en tu cuaderno o en tu teléfono. Luego aplica las 5 etapas. Léelo 3 veces. Medítalo hasta que una palabra brille. Ora desde el corazón. Guarda silencio para que Dios te hable y anota una acción sencilla para ese día. No te impongas tiempos largos. Empieza con 5 minutos. Lo importante no es el reloj, sino la entrega. Verás que con el tiempo esos minutos se volverán el oasis más esperado de tu día. Número 5. Distingue la voz de Dios de la voz del acusador. Hay una batalla silenciosa que muchos creyentes enfrentan cada día. Distinguir cuál voz están escuchando en su mente. Una te acusa, te hunde, te dice que no sirves, que ya no hay esperanza. La otra te corrige con amor, te levanta, te llama de nuevo al camino. Una te aleja de Dios con culpa, la otra te acerca a Él con esperanza. Esa diferencia es la que define si vives atado o libre. Hoy Dios te dice: aprende a distinguir la voz del acusador de la voz del Espíritu Santo, porque la confusión no viene de Él. Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. La voz del enemigo es insistente, ruidosa y cruel. Siempre usa el mismo tono: condena, vergüenza, desesperanza. Es la voz que te recuerda una y otra vez lo que ya fue perdonado. Te dice: Dios ya no puede usarte, eres un fracaso, nunca vas a cambiar. Habla con absolutos, siempre, nunca, nadie. Usa esas palabras porque quiere que sientas que tu historia está sellada, que no hay salida. Pero el Espíritu Santo no habla así.
Su voz es precisa, dulce y firme. Él no te aplasta, te convence. No dice, eres un desastre, sino, en esto puedes hacerlo mejor. Ven, te ayudo. Esa es la diferencia entre condenación y convicción. La condenación paraliza, la convicción libera. Mira lo que enseña la palabra. En Romanos 8:1 está escrito, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No dice poca condenación ni condición temporal, ninguna. Si la voz que escuchas te llena de desesperanza y te hace sentir indigno de acercarte a Dios, esa voz no viene del cielo. Viene del acusador, del que Apocalipsis 12:10 llama el que acusa a nuestros hermanos día y noche delante de Dios. Pero ese acusador fue derribado. Cristo lo venció. Ya no tiene derecho legal a señalarte. Solo puede mentirte, y tú tienes el poder de no creerle. Dios, en cambio, usa la convicción como instrumento de sanidad. Cuando el Espíritu Santo te confronta, sientes un toque interno que duele, pero sana. Es como la herida que el médico limpia con bisturí, molesta, pero salva. La convicción te dice, esto está mal, pero hay gracia. Ven, arreglémoslo. Te impulsa a orar, no a esconderte. Te mueve a abrir la Biblia, no a huir de ella. Produce una tristeza que lleva al arrepentimiento, como dice en 2 de Corintios 7:10. Una tristeza según Dios que produce cambio y vida. Esa es la diferencia. El enemigo te hunde en culpa para que te rindas. Dios te muestra tu error para que resurjas más fuerte. Piénsalo así. El enemigo actúa como un GPS defectuoso que cuando te equivocas de camino grita, no hay salida, estás perdido para siempre. Dios, en cambio, recalcula tu ruta y te dice, gira en la próxima, todavía puedes llegar. Uno te encierra en el pasado, el otro te abre futuro. Esa es la esencia de la redención, caída, gracia, restauración. Dios nunca detiene su plan en el punto de la caída. Siempre continúa con gracia y termina con propósito. Pedro es el ejemplo perfecto. Negó a Jesús 3 veces. La voz del enemigo podría haberlo marcado para siempre. Eres un traidor. Dios nunca te usará. Pero cuando Jesús resucitó, lo buscó. No lo llamó para recriminarlo, sino para restaurarlo. ¿Me amas?, le preguntó, y luego le dio una misión. Apacienta mis ovejas. Así trabaja la convicción. No ignora el error, pero lo redime. Te corrige, te sana y te envía. Si Pedro hubiera escuchado solo la condenación, jamás habría predicado en Pentecostés, pero eligió escuchar la voz que lo levantaba. Lo mismo pasó con el hijo pródigo. La condenación le decía, ya no eres digno de ser llamado hijo. Pero el padre corrió hacia él, lo abrazó y declaró, mi hijo estaba muerto y ha revivido. La identidad fue restaurada antes de cualquier explicación. Así es el corazón de Dios. Corrige sin destruir, disciplina sin rechazar. Cuando te sientas indigno, recuerda que la voz del Padre siempre te busca, incluso cuando tú crees que no lo mereces. Querido oyente, si llevas años sintiéndote culpable por errores que ya confesaste, no es el Espíritu quien te está hablando. Es el enemigo intentando mantenerte en prisión. Dios no te recuerda lo que ya perdonó. Cada vez que esa voz aparezca, responde con autoridad. Eso ya fue cubierto por la sangre de Cristo. No tiene poder sobre mí. Repite esa verdad hasta que tu alma la crea. Porque el perdón de Dios no expira. Él no hace descuentos parciales. Su gracia es total. Haz una práctica esta semana. Cada vez que un pensamiento te critique o te acuse, pregúntate, ¿esto me acerca a Dios o me aleja de Él? Si te aleja, recházalo. Si te impulsa a orar, a perdonarte, a confiar, acéptalo. Es el Espíritu corrigiéndote con amor. Lleva un pequeño diario y anota esos pensamientos. Verás con el tiempo un patrón claro. Las mentiras del enemigo siempre apuntan a tu identidad, la voz de Dios a tu restauración. Número 6. Establece filtros santos para lo que entra en tu mente.
Tu mente no es un basurero público, es el templo del Espíritu Santo. Lo que permites entrar por tus ojos y oídos se vuelve materia prima de tus pensamientos, y lo que piensas modela tu fe, tus decisiones y tu futuro. Jesús lo dijo con claridad: la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Mateo 6:22 al 23. Por eso hoy te invito a establecer filtros santos, no para vivir con miedo, sino para proteger la paz que Dios ha depositado en ti. No es represión, es estrategia. No es legalismo, es amor sabio por tu alma. Imagina un manantial de agua pura que atraviesa tuberías oxidadas antes de llegar a tu vaso. Aunque la fuente sea perfecta, el contenido se contamina en el camino. Así pasa con tu mente cuando te conectas sin filtro a fuentes tóxicas. La palabra nos ofrece un colador divino: todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. En esto pensad. Filipenses 4:8. Cuando usas este criterio, empiezas a notar impactos sutiles. Ese video te deja ansioso. Esa música despierta nostalgia oscura. Esas noticias te inyectan miedo. Ese perfil en redes aviva comparación y envidia. El espíritu te susurra: suelta eso, no porque seas débil, sino porque eres valioso. También las personas que más frecuentas modelan tu manera de pensar. El que anda con sabios será sabio. El que se junta con necios será quebrantado. Proverbios 13:20. No se trata de abandonar a nadie, sino de ser intencional. Antes de cada encuentro, ora: Señor, guarda mi corazón y mis palabras. Y después pregúntate con honestidad: ¿me acerqué más a Dios o terminé más cínico, más ligero con el pecado, más lleno de chisme? Si notas un patrón que te drena fe, establece límites sanos. Menos tiempo para lo que contamina, más tiempo con quienes te elevan. La amistad santa no es aburrida, es oxígeno para el alma. El entorno físico también habla a tu mente. El caos externo amplifica el ruido interno. Guarda tu corazón más que toda otra cosa, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Crea un rincón de paz en tu casa. Puede ser una silla con tu Biblia y un diario, sin pantallas, sin notificaciones, con una vela o una planta que te recuerde el silencio. Ese pequeño altar cotidiano se vuelve puerta abierta a la presencia. Y decide algo simple pero poderoso. Al despertar, la primera voz no será la del teléfono, será la del Señor. Bastan unos minutos de lectura lenta, una breve oración y 3 respiraciones profundas para reorientar tu mente hacia la luz. Haz una limpieza espiritual de tus redes. Revisa a quién sigues y por qué. Si un contenido te deja en ansiedad, comparación, lujuria o desesperanza, deja de seguir. No es desprecio, es higiene del alma. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Salmo 101:3. Sustituye lo que quitaste por cuentas que edifiquen, adoración que te conecte, enseñanzas que te formen, testimonios que despierten gratitud. Si te cuesta detenerte, practica el ayuno digital. Un día a la semana, o al menos medio día, apaga notificaciones, guarda el teléfono en otra habitación, sal a caminar, conversa cara a cara, escucha a Dios en el silencio. Notarás que tu ansiedad baja, tu concentración crece y tu corazón se ablanda. La disciplina de los filtros no es miedo al mundo, es mayordomía de la presencia. Jesús estuvo en el mundo sin ser del mundo. Tú también puedes interactuar sin infectarte. Nehemías puso guardas en las puertas de Jerusalén para que no entrara lo inmundo. Nehemías 7:3. Hoy pones guardas en las puertas de tus sentidos. Antes de abrir una app, haz una oración corta. Señor, que mis ojos miren lo que honra tu nombre. Si algo no me conviene, muéstramelo y dame gracia para decir que no.
Ese segundo de conciencia abre una brecha por donde entra la luz. Recuerda que los filtros no son un no vacío, son un no que le abre espacio al sí de Dios. Cada renuncia libera agenda mental y emocional para lo que te hace florecer. Cuando dices no a la comparación, dices sí a la gratitud. Cuando dices no al morbo, dices sí a la pureza. Cuando dices no al ruido, dices sí a la voz del Espíritu. En poco tiempo notarás frutos visibles, más paz para dormir, más esperanza al despertar, más claridad para decidir, más sensibilidad para amar. Porque lo que riegas, crece. Si riegas tu mente con luz, tu vida dará fruto de luz. Número 7. Crea rituales diarios que renueven tu mente. La mente no se renueva de la noche a la mañana, se renueva con constancia. La transformación no ocurre solo en los grandes momentos espirituales, sino en los pequeños hábitos diarios que repites con fe. No necesitas un retiro de 3 días en el monte para ver cambios. Necesitas 3 minutos cada mañana y 3 cada noche con Dios. La renovación mental es como el ejercicio físico. La fuerza no viene por levantar un peso enorme una vez, sino por ser constante cada día. Lo mismo pasa con tu mente. Pequeñas decisiones repetidas consistentemente producen una transformación profunda y duradera. Por eso te invito a crear rituales diarios que alimenten tu mente con la verdad de Dios. No necesitas complicarte, solo necesitas intención. Empieza al despertar, antes de tocar el celular. Di en voz alta: este es el día que hizo el Señor. Me gozaré y alegraré en él. Salmo 118, 24. Esa declaración abre la puerta a la alegría antes de que el mundo te la intente quitar. Luego, agradece por 3 cosas, aunque parezcan pequeñas: el aire que respiras, la oportunidad de empezar de nuevo, la misericordia que se renueva cada mañana. En Lamentaciones 3:22 al 23 dice: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Cada mañana es una señal de que Dios no ha terminado contigo. Después, elige un versículo ancla del día. Puede ser uno que hayas memorizado o escrito en tu tarjeta de batalla espiritual. Léelo 3 veces, con calma, dejando que cada palabra te hable. Luego declara tu identidad en Cristo. Soy hijo de Dios, soy amado, soy libre, soy llamado con propósito. Estas no son frases vacías, son recordatorios de lo que el enemigo intenta que olvides. Y termina con una oración corta pero poderosa. Señor, esta mente te pertenece hoy. Guárdala de pensamientos destructivos. Lléname de tu verdad. En menos de 5 minutos habrás entrenado tu mente a comenzar el día desde la victoria, no desde la preocupación. A lo largo del día, cuando sientas que la mente se desvía hacia la ansiedad, haz una mini lectio divina de 3 minutos. Toma un verso, repítelo en voz baja. Pregúntale a Dios qué quiere decirte. Guarda silencio unos segundos y respira su presencia. No necesitas un templo, solo disposición. El Espíritu Santo habita en ti. Donde estás, ahí está el altar. Al llegar la noche, crea un segundo ritual. Haz un examen breve del día y pregúntate: ¿qué pensamientos destructivos intentaron dominar mi mente hoy? ¿Cómo respondí? No se trata de condenarte, sino de reconocer y aprender. Luego di: Señor, hoy fallé en esto, te lo entrego. Perdono a quien me hirió. Me perdono también. La confesión sincera limpia el alma como una ducha al final del día. Después, escribe 3 cosas por las que agradeces hoy, diferentes a las de la mañana. La gratitud es un antídoto contra la culpa y la ansiedad. Cuando das gracias, expulsas la queja y la comparación. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros. Primera de Tesalonicenses 5:18. Antes de dormir, entrega tus cargas. Señor, te entrego mi preocupación por menciónala. Confío en que tú tienes el control. Y termina con una declaración de descanso. Duermo en paz porque Dios vela por mí.
Ningún pensamiento destructivo tiene poder en mi sueño. Como dice el Salmo 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Así entrenas tu mente para asociar la noche con descanso y no con tormenta. No necesitas más de 5 minutos para transformar tu mente, pero necesitas constancia. Es mejor 5 minutos diarios durante un año que 5 horas una sola vez al mes. La transformación es acumulativa, no episódica. Dios no busca intensidad ocasional, sino fidelidad diaria. Cada día que haces estos rituales, aunque no veas cambios inmediatos, estás reprogramando patrones mentales, fortaleciendo tu fe y creando una nueva cultura interior. Haz de la gratitud tu herramienta de limpieza mental. Cuando agradeces, no hay espacio para la condena ni para la comparación. Donde entra la gratitud, el enemigo pierde poder. Si un día no puedes hacer todo el ritual, haz solo una parte. Agradece y lee un verso. Si no puedes orar largo, di solo, Señor, estoy aquí, renueva mi mente. Dios no mide la duración, sino la sinceridad. Lo que haces consistentemente, aunque sea pequeño, vence lo que haces ocasionalmente, aunque sea grande. Él honra la fidelidad en lo poco. Número 8. Confiesa ante Dios, sin máscaras ni vergüenza. Dios no se escandaliza cuando tú dices la verdad de lo que sientes. Él ya vio esas lágrimas antes de que asomaran a tus ojos. Escuchó el suspiro que nadie notó. Conoció las preguntas que te daba vergüenza formular. La confesión honesta no es falta de fe, es confianza radical. Cuando escondes el dolor, se pudre por dentro. Cuando lo traes a su presencia, comienza a sanar. Por eso el salmista se atrevió a orar. Esperad en Él en todo tiempo, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Salmo 62:8. Derramar no es filtrar, no es maquillar, no es decir lo que suena espiritual. Es abrir la herida delante del médico y dejar que Él mire sin máscaras. La Biblia no te pide que seas de piedra. Mira el Salmo 13, empieza con un gemido. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? Hay lamento verdadero, sin edición. Luego viene la súplica, mira, respóndeme, alumbra mis ojos. Después, un giro a la confianza, mas yo en tu misericordia he confiado. Y termina en alabanza, cantaré al Señor porque me ha hecho bien. Ese es el camino santo del corazón que sana. Lamento, confianza, alabanza. No te quedas en la queja, pero tampoco la niegas. Pasas por ella rumbo a la fe. Si alguna vez te dijeron que dudar es pecado, que enojarte es falta de espiritualidad, hoy recibe libertad. Job se atrevió a cuestionar. ¿Pequé yo? ¿Qué te he hecho, oh guardián de los hombres? Job 7:20-21. Jeremías confesó, me sedujiste, Señor, y fui seducido. Jeremías 27. Y en la cruz, Jesús gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Ese clamor no fue incredulidad, fue amor que sangra, confianza que no huye, humanidad sostenida por el Padre. Si el Hijo pudo gritar, tú también puedes hablar claro. El cielo no te cerrará la puerta por decir lo que duele. Aprende el arte del lamento bíblico. Comienza diciéndole a Dios lo que realmente sientes. No escribas para quedar bien. Escribe como quien drena un absceso oculto. Pon en palabras lo que estaba encerrado. Señor, me siento abandonado. Estoy cansado de pensar que no cambiará. Tengo rabia por lo que perdí. Después recuerda quién es Él. Pero tú eres fiel. Tú no cambias. Tú me sostienes. Tú prometiste no dejarme. Hebreos 13:5. Y finalmente, elige una entrega concreta. Por eso hoy confío. Hoy suelto el control. Hoy perdono. Hoy doy un paso hacia la luz. Ese «pero tú» es la bisagra que abre la puerta de la sanidad. El lamento que termina en entrega es adoración pura. Haz espacio para un diario de lamento en tu vida de oración. Toma un cuaderno y establece un pequeño altar cotidiano.
Escribe sin filtro durante unos minutos lo que sientes y añade siempre una línea que comience con «pero Dios». Verás patrones. Descubrirás heridas antiguas que alimentan pensamientos destructivos. Lo que permanecía escondido se vuelve visible, y lo visible puede ser tratado. Cuando la vergüenza intenta cerrarte la boca, recuérdale que cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmo 34:18. La cercanía de Dios no es premio por tu fortaleza, es abrazo para tu fragilidad. No confundas desahogo con quedarte a vivir en la queja. El lamento bíblico es movimiento, no estancamiento. Traes la basura del alma a la luz y la dejas ahí. No vuelves a cargarla. Confiesas, recibes, te levantas. A veces ese levantarte será apenas un susurro. Señor, no puedo, pero aquí estoy. Otras veces será una canción en medio de la noche. La clave es el tránsito, del dolor nombrado a la confianza asumida. El enemigo quiere que te culpes por sentir, el Padre quiere que sientas con él para que no te ahogues solo. Piensa en el hijo pródigo, ensayó un discurso de culpa. Padre, he pecado, ya no soy digno. Pero el padre corrió, lo abrazó antes de oír la explicación completa y le devolvió identidad y casa. Lucas 15:21. Así obra Dios cuando confiesas sin máscaras. No te deja tirado en la vergüenza, te viste con dignidad, te pone anillo de pertenencia y sandalias de camino. La confesión vulnerable no es el obstáculo de la sanidad, es la puerta por donde entra. Si te cuesta comenzar, ora conmigo despacio. Señor, esto es lo que realmente siento, y habla sin pulir. Pero tú eres, y nombra su fidelidad, su bondad, su cercanía. Por eso decido, y elige un acto de confianza para hoy, aunque sea pequeño. Tal vez sea apagar la pantalla para llorar un poco con él. Tal vez llamar a alguien de tu comunidad para pedir oración. Tal vez escribir una carta de perdón que aún no envías. Dios honra la honestidad en lo poco. Número 9. Recibe tu nueva identidad en Cristo. Los pensamientos destructivos prosperan cuando olvidas quién eres en Cristo. Pero cuando abrazas tu verdadera identidad, esos pensamientos pierden poder. No porque desaparezcan de un día para otro, sino porque ya no pueden definirte. Tu valor no se mide por tus errores, ni por lo que otros dijeron de ti, ni por lo que el enemigo te susurra en los momentos de debilidad. Tu identidad fue sellada en la cruz, escrita con la sangre del Hijo de Dios, y ningún pasado, culpa o caída puede borrar lo que Él ya decretó sobre ti. Dios no solo te salvó, te dio nombre nuevo. En Isaías 43:1 dice, así dice el Señor, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Ese mío eres tú es pacto, no emoción. Es declaración legal celestial. Eres propiedad amada del Creador del universo. Cuando el enemigo intente recordarte quién fuiste, recuérdale quién eres ahora. No eres lo que hiciste ni lo que te hicieron, eres lo que Cristo hizo por ti. El Padre te llama hijo, hija. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Primera de Juan 3:1. No eres un invitado temporal en la casa de Dios, eres familia. Cuando te sientas rechazado, di en voz alta, soy hijo del Rey, mi lugar en la mesa es irrevocable, esa es tu herencia y nadie puede revocarla. El cielo te reconoce por tu ADN espiritual. También eres nueva criatura, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Ya no eres el mismo. Puede que aún recuerdes tu pasado, pero Dios no lo usa en tu contra. Él no ve tu historia como un registro de fracasos, sino como un testimonio en construcción. Cuando la vergüenza quiera volver a hablarte, respóndele, mi identidad no está en lo que fui, sino en lo que Cristo me hizo. Eres justificado y perdonado. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
Romanos 8:1. El juez supremo ya emitió el veredicto. Inocente. La deuda fue pagada. Cada vez que la culpa golpee tu mente, repite: el tribunal celestial ya cerró mi caso. Ninguna voz puede reabrir un expediente que la sangre de Cristo ya archivó para siempre. Eres amado incondicionalmente. Nada podrá separarnos del amor de Dios. Romanos 8:38 al 39. Ni tus peores días, ni tus dudas, ni tus caídas. El amor de Dios no cambia con tu rendimiento, no se agota con tus errores. Cuando te sientas indigno, di: el amor de Dios no depende de mi desempeño, sino de su carácter. Esa frase corta pero poderosa desarma al acusador y te reubica en la verdad. Eres llamado con propósito. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Dios preparó de antemano. Efesios 2:10. No estás aquí por accidente. Cada don, cada herida, cada historia tiene una razón divina. Cuando sientas que tu vida no tiene sentido, recuerda: el propósito de Dios sobre ti fue escrito antes de que nacieras. No eres un error, eres un diseño con misión. Eres templo del Espíritu Santo. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? 1 Corintios 6:19. Dios habita dentro de ti, no en edificios, sino en corazones limpios por su gracia. Cuando te sientas sucio o indigno, di: Dios mismo vive en mí, soy morada santa del Altísimo. No lo digas con arrogancia, sino con reverencia. Esa verdad te protegerá del pensamiento que dice: no sirvo para nada. Sirves porque llevas su presencia y finalmente eres vencedor. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. 1 de Juan 5:4. No eres víctima de tus pensamientos, eres vencedor en Cristo. La batalla ya fue ganada. Cuando la mente te diga: no puedes, respóndele: ya vencí, porque Cristo venció primero. No peleas por la victoria, peleas desde la victoria. Estas 7 verdades son tu escudo contra la mentira. No son metas que debes alcanzar, son realidades que ya posees. La cruz no fue intento, fue consumación. Consumado es. Juan 19:30. Tu identidad no depende de tu estado emocional, sino del decreto eterno de Dios. Por eso, cuando no la sientas, proclámala igual. Lo que repites con fe, tu alma lo termina creyendo. Repite cada mañana frente al espejo 3 de estas verdades durante 21 días. No estás practicando autoayuda, estás activando verdad espiritual. La fe viene por el oír, y oírte declarar la palabra es alimento para tu espíritu. Si quieres hacerlo aún más tangible, escribe 2 columnas. En la primera, anota lo que el mundo, el enemigo o tu pasado dicen que eres: fracaso, débil, insuficiente, culpable. En la segunda, anota lo que Dios declara: perdonado, amado, fuerte, libre, hijo del Rey. Luego tacha físicamente la primera columna y di en voz alta cada verdad de la segunda. Ese acto simbólico reentrena tu mente. Es tu manera de decir: rechazo los pensamientos que me destruyen y abrazo la verdad de Dios. Número 10. Adoración como fortaleza mental contra el enemigo. Cuando los pensamientos destructivos comienzan a levantarse, la adoración es tu mejor arma. No una adoración pasiva, sino una adoración militante, consciente, que proclama la grandeza de Dios en medio del caos, porque donde la alabanza se levanta, las fortalezas caen. Cada vez que eliges adorar en medio de la batalla mental, el enemigo pierde terreno. No puedes sostener pensamientos de derrota y a la vez exaltar al Dios victorioso. La adoración y la desesperanza no pueden coexistir en la misma mente, una expulsa a la otra. Por eso, cuando la oscuridad se aproxima, no te calles, adora.
Dios habita entre las alabanzas de su pueblo, dice el Salmo 22:3. Eso significa que cuando levantas tu voz para exaltar su nombre, su presencia desciende y ocupa el espacio que antes estaba lleno de ansiedad o de miedo. La alabanza no solo es una expresión de amor, es una estrategia divina. Josafat lo entendió cuando enfrentó un ejército 3 veces más grande que el suyo. En lugar de enviar soldados al frente, envió cantores. Y dice la palabra en 2 de Crónicas 20:21 al 22, que cuando comenzaron a cantar y a alabar, el Señor puso emboscadas contra sus enemigos. El poder no estaba en la espada, sino en la adoración. Haz de la adoración tu respuesta inmediata a los ataques mentales. Cuando sientas que la mente te bombardea con pensamientos de desánimo, di en voz alta: estoy siendo atacado, pero elijo adorar en medio de esto. Y comienza a declarar un atributo de Dios. Señor, tú eres fiel, tú eres poderoso, tú eres mi refugio. La atmósfera cambia cuando la fe se expresa. Puedes cantar un salmo, aunque sea con voz temblorosa, o leer en voz alta el Salmo 103. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Lo importante no es tu tono, sino tu convicción. Mira el ejemplo de Pablo y Silas. Estaban encadenados, golpeados, en la oscuridad de una prisión. Sin embargo, a medianoche cantaban himnos a Dios. Y de repente, dice Hechos 16:25 al 26, sobrevino un gran terremoto, y todas las puertas se abrieron y las cadenas se soltaron. La adoración abrió lo que el razonamiento no podía abrir. Tu adoración, aún en el dolor, tiene poder para romper cadenas invisibles. No necesitas entender cómo, solo creer que el mismo Dios que abrió las prisiones de Pablo sigue abriendo las tuyas. Cada vez que adoras, reorganizas las prioridades de tu mente. Estás declarando: Dios, tú eres más grande que mi problema. Eso no niega la realidad, la coloca en perspectiva correcta. La adoración no es evasión, es enfoque. Cuando la mente se centra en la grandeza de Dios, los pensamientos destructivos pierden oxígeno. No pueden sobrevivir en un ambiente donde la fe respira. Por eso, la adoración no solo se usa cuando estás herido, también es preventiva. Adorar a diario construye reservas espirituales. Te fortalece antes de que llegue la tormenta. Crea tu playlist de emergencia espiritual. Escoge 5 canciones que te recuerden quién es Dios. Canciones que hablen de victoria, de fidelidad, de poder. Y cuando llegue el ataque mental, no te distraigas. No corras a buscar distracción humana. Pon esa música y canta, aunque no tengas ganas. Adorar cuando duele no es hipocresía, es fe. No esperes a sentirte bien para hacerlo. Adora hasta sentir la paz de su presencia. En esos momentos, algo se rompe en el reino invisible. La adoración colectiva también tiene poder multiplicador. El Salmo 133 dice que donde hay unidad, Dios envía bendición y vida eterna. Cuando adoras con otros creyentes, tu voz se une a una sinfonía espiritual que desarma las tinieblas. Lo que en soledad parece débil, en comunidad se vuelve inquebrantable. Cada canción entonada en fe es una flecha de luz que hiere al enemigo. Recuerda que la adoración no se trata de música, se trata de enfoque, se trata de recordar quién es Dios cuando todo parece gritar lo contrario. Cuando eliges decir, Él sigue siendo bueno, aún sin entender lo que pasa, estás declarando guerra al enemigo. Estás diciéndole a tus pensamientos oscuros: aquí no gobiernan ustedes, aquí gobierna la verdad de Dios. Y esa decisión, repetida una y otra vez, construye una fortaleza mental imposible de derribar. Imagínate una fortaleza antigua sitiada por enemigos. Dentro, los defensores suben a las murallas y tocan trompetas. El sonido resuena por el valle, y aunque el enemigo grite, el eco de la alabanza lo ahoga. Así es la adoración, una trompeta de guerra.
No siempre cambia la circunstancia de inmediato, pero sí cambia el corazón del soldado, y cuando el corazón del creyente se levanta, el enemigo retrocede. Número 11. Victoria diaria. Recordar, agradecer, vigilar. La libertad que Dios te dio no es frágil, pero sí requiere cuidado. Piensa en tu mente como un jardín recién limpiado por el Señor. La maleza no vuelve de golpe, regresa poco a poco si descuidas la tierra. Por eso cada día, al abrir los ojos, recuérdale a tu alma quién eres y quién es tu Dios. Toma tu tarjeta de identidad espiritual y léela en voz alta, aunque la emoción no te acompañe. Declara con convicción: soy hijo, soy amado, soy perdonado, soy nueva criatura, tengo propósito, soy templo del Espíritu, camino en victoria en Cristo. Ese acto de recordar no es un ritual vacío, es un ancla. El olvido es una de las armas favoritas del enemigo. Deuteronomio 8:11 advierte: cuídate de no olvidar al Señor tu Dios. Cuando recuerdas por la mañana, te posicionas antes de que el día te bombardee con mensajes de desvalor. Mira al salmista en Salmo 103:2. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. La memoria de sus obras recientes es un muro que frena los pensamientos que te destruyen. Mientras transcurre el día, vigila tu mente como un guardián en la muralla. No es paranoia, es mayordomía espiritual. La Escritura dice en 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad. Hazte preguntas simples, sin culpa y sin drama. Detecté hoy la voz de la condenación. Me dejé arrastrar por comparaciones tóxicas de lo que vi en redes. ¿Abrí la puerta a la queja cuando pude haber adorado? Si fallaste, no te escondas. Trae la luz de Dios de inmediato. Confiesa, recuerda tu identidad y retoma el camino. La vigilancia no existe para castigarte, sino para cortar de raíz lo que quiere enredarse en tu pensamiento. Igual que un jardinero que arranca 2 o 3 hierbas pequeñas cada mañana, tú arrancas hoy las ideas que intentan echar raíces. Si esperas semanas, se volverán espinas. Si actúas hoy, serán apenas filamentos sin fuerza. Al caer la noche, ofrece a Dios un sacrificio de gratitud, no un listado genérico, sino 3 gracias concretas del día, aunque sean pequeñas. La gratitud no niega el dolor, lo redime, no ignora los problemas, revela a Dios en medio de ellos. Primera a los Tesalonicenses 5:18 lo pone claro: dad gracias en todo. Ese en cambia el juego. No agradeces por lo que te hiere, agradeces porque Dios estuvo presente en medio de lo que te hirió. Este ejercicio, repetido cada noche, reentrena tu mente para buscar evidencia de la bondad de Dios, en lugar de obsesionarse con la aparente ausencia de Dios. Notarás que, con los días, tu cerebro empezará a anticipar este momento y buscará durante la jornada motivos de acción de gracias. La gratitud se convertirá en el antídoto preventivo de la queja, y la queja es la puerta trasera por donde se cuelan los pensamientos destructivos. Si un día no recuerdas por la mañana, si no vigilas al mediodía, si no agradeces por la noche, no entres en condena. La meta no es perfección, es dirección. Lamentaciones 3:22-23 te sostiene. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Cada amanecer es una invitación, no un juicio. Vuelve a empezar sin reproches internos. Dios no lleva tu racha en una tabla. Él mira tu corazón dispuesto a crecer. Y si hoy caíste en pensamientos que te destruyen, esta noche vuelve a la cruz, confiesa sin máscaras, recibe el perdón y escribe al menos un motivo de gratitud. Mañana retoma el hilo donde lo dejaste. Convierte este protocolo en un ritmo sagrado y simple. Recordar al despertar, vigilar durante el día, agradecer al acostarte. Anuncia por la mañana su misericordia y por la noche su fidelidad, como enseña el Salmo 92:2. Tal vez te ayude a configurar 2 recordatorios en tu celular,
Uno temprano que diga, recordar quién soy, y otro por la noche que diga, agradecer y vigilar. No se trata de depender del teléfono, sino de usarlo como campanario que te llama al orden interior. Con 21 días de práctica, estos gestos se vuelven camino neuronal, y el camino más transitado será el que tu mente elija por defecto. Observa cómo estos 3 pilares se entrelazan con lo que ya estás practicando. Cuando recuerdas, tu identidad de la sección de identidad en Cristo se solidifica y desactiva la acusación. Cuando vigilas, aplicas los filtros santos que ya decidiste y detectas a tiempo lo que contamina. Cuando agradeces, tu corazón se vuelve un altar de adoración cotidiana. Y la adoración, como aprendiste, derriba fortalezas. Así evitas el ciclo doloroso de victoria, olvido y recaída. El jardín permanece cuidado porque cada día lo atiendes con poco tiempo, pero con mucha fidelidad. Número 12. Comparte tu libertad en comunidad y testimonio. El aislamiento es el terreno donde los pensamientos destructivos crecen en silencio. Pero cuando te unes a otros creyentes, algo cambia. La luz entra, la vergüenza pierde poder y el enemigo retrocede. Dios nunca te diseñó para luchar solo, te creó para comunidad. Eclesiastés 4:9 dice, mejores son 2 que 1, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Y Proverbios 27:17 nos recuerda, hierro con hierro se afila. En la comunidad, el fuego del Espíritu se mantiene encendido. Como carbones juntos en una fogata, cuando permanecemos unidos, ardemos con fuerza. Cuando nos separamos, el fuego se apaga lentamente. Comparte tu historia. No temas ser vulnerable. Hay alguien que necesita escuchar lo que Dios hizo en ti. Cuando testificas, no solo estás contando una experiencia, estás declarando una verdad espiritual, que el poder de Dios sigue actuando. Apocalipsis 12:11 lo dice con claridad. Lo han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Tu testimonio es una espada que corta cadenas, no solo las tuyas, sino también las de quienes te escuchan. Dios transforma tus heridas en herramientas. Lo que el enemigo intentó usar para destruirte, ahora se convierte en el puente que otros cruzarán hacia su libertad. Pero no todos los espacios son seguros. La comunidad que sana no juzga, abraza. Santiago 5:16 enseña, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Nota que no dice para que seáis perdonados. El perdón ya lo da Dios, dice sanados. La sanidad ocurre cuando te atreves a ser honesto en un círculo donde la gracia es más grande que el juicio. Si en tu entorno nadie escucha sin condenar, busca un grupo donde el amor sea el lenguaje principal. Gálatas 6:1 nos instruye, restauradle con espíritu de mansedumbre. Esa es la atmósfera donde el alma florece. Si no tienes aún una comunidad así, ora y da el primer paso. No esperes a que otros te inviten. Inicia tú ese pequeño grupo de fe. No necesitas un templo ni micrófonos. Basta una sala, una mesa o un parque. Reúne a 3 o 4 personas de confianza y hagan un pacto de confidencialidad y amor. Usen el método TEAO, testimonio, escritura, aplicación y oración. Que cada uno diga, esta semana luché con esto, pero recordé lo que dice Dios. Decidí actuar de esta forma, y ahora quiero que oremos juntos. Esa dinámica sencilla abre el alma, fortalece la fe y entrena el corazón para vivir en verdad. La comunidad cristiana no es un club de perfectos, es un hospital de los que están siendo sanados. Todos necesitamos recordarnos unos a otros lo que Dios ha hecho. Segunda de Corintios 1:3-4 dice, Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Si fuiste consolado, ahora consuela. Si fuiste liberado, ahora acompaña a alguien más en su proceso.
No subestimes el poder de tus pequeñas victorias. Cuando le dices a alguien, yo también pasé por eso, pero Dios me levantó, siembras esperanza donde solo había resignación. La comunidad también te protege del orgullo espiritual, porque cuando caminas solo puedes creer que todo depende de ti. Pero cuando estás rodeado de hermanos, recuerdas que todo es gracia. Gálatas 6:1 lo advierte. El que piensa estar firme, mire que no caiga. No testifiques desde la altura del que se siente fuerte, sino desde la humildad del que fue rescatado. Di, Dios me levantó, Él puede levantarte. Ese tono de humildad abre corazones. Nadie confía en un testimonio contado con soberbia, pero todos se acercan a una historia narrada con lágrimas y amor. No olvides que los pensamientos destructivos prosperan en el silencio y mueren en la luz compartida. Por eso, cuando te sientas tentado a aislarte, haz lo contrario, busca compañía espiritual. Hebreos 10:24-25 exhorta: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. La comunidad no es un lujo, es parte del diseño de Dios para tu libertad. En ella encontrarás apoyo cuando flaquees, corrección cuando te equivoques y celebración cuando avances. Juntos se construye un muro de fe que protege la mente y el corazón. Imagínate una fogata encendida en la noche. Los carbones, al estar juntos, arden intensamente, pero si uno se aparta, poco a poco se enfría hasta apagarse. Así pasa con el creyente aislado. Sin comunidad, la llama de su fe se debilita, pero cuando regresa al fuego de los demás, vuelve a encenderse. No se trata de dependencia, sino de interdependencia. Dios nos creó para reflejar su amor unos a otros. Número 13. El descanso santo, dejar de luchar y confiar. Hay batallas que no se ganan luchando más fuerte, sino sabiendo cuándo dejar de luchar. Dios te dice hoy: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46:10. Hay un tipo de descanso que no es debilidad, sino sabiduría. Es el descanso santo, ese momento en el que decides soltar el control, dejar de analizar cada pensamiento, dejar de cargar con la presión de resolverlo todo y confiar en que Dios sigue obrando aun cuando tú descansas. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Él no te está pidiendo que seas más fuerte, te está invitando a ser más confiado. El agotamiento mental es terreno fértil para las mentiras del enemigo. Cuando tu mente está cansada, cualquier pensamiento destructivo parece convincente. Por eso el descanso no es un lujo espiritual, es una necesidad divina. Dios mismo descansó el séptimo día, no porque estuviera cansado, sino para enseñarte un principio, que la creación sigue funcionando incluso cuando tú te detienes. El sábado no fue creado para Él, fue creado para ti, porque Él sabe que cuando intentas mantenerlo todo bajo control, terminas ahogado en tu propio esfuerzo. Hay un tipo de descanso que Dios está queriendo enseñarte, el sabbat mental. Es un reposo interior donde eliges soltar la obsesión de resolverlo todo en tu cabeza. A veces pasas horas, incluso días, rumiando el mismo pensamiento, como si analizarlo 100 veces fuera a cambiar el resultado. Pero el Espíritu Santo te susurra: ya hiciste tu parte, ahora déjame hacer la mía. En ese momento, tu oración debe transformarse en entrega. Señor, esto es tuyo, yo descanso. Luego cambia de ambiente, camina, lee un salmo, adora. Cada vez que sueltas un pensamiento obsesivo, estás practicando el arte santo de confiar. También necesitas descansar de la hipervigilancia. No todo pensamiento necesita ser diseccionado o interpretado. Dios no te llamó a vivir pendiente de cada idea que pasa por tu mente, temiendo si es del enemigo o de ti. Aprende a tener momentos en los que simplemente vives, sin analizar, sabiendo que el Espíritu te alertará si algo realmente necesita atención. Declara un sábado de vigilancia.
Una tarde o unas horas a la semana donde simplemente respiras y disfrutas la presencia de Dios sin monitorear nada. La vigilancia sin descanso se convierte en ansiedad espiritual, y la ansiedad nunca viene del Padre. Otro descanso necesario es el sábado digital. La saturación de información es una de las trampas modernas que más debilitan la mente espiritual. Estás expuesto a miles de mensajes, comparaciones, noticias, opiniones. Todo eso agota tu alma sin que te des cuenta. Toma un día a la semana para desconectarte de redes sociales, de noticieros, de pantallas. No porque ignores la realidad, sino porque decides cuidar tu mente. Dedica ese día a la palabra, a la naturaleza, a conversaciones reales, a crear algo con tus manos. Lo digital debe servirte, no gobernarte. Cuando practicas el descanso santo, Dios empieza a trabajar de maneras que tú no podrías lograr. El Salmo 127:2 dice: «Es en vano que madruguéis, pues Él da a su amado mientras duerme». Dios no solo actúa cuando estás en acción, también cuando confías. La paradoja del descanso es que mientras tú te detienes, Dios acelera su obra. Cuando tú sueltas, Él toma el control. Cuando tú duermes, Él sigue moviendo montañas que tú ni siquiera ves. Pero hay una diferencia clara entre descansar y evadir. El descanso santo dice: «He hecho mi parte, ahora confío y suelto». La evasión dice: «No quiero enfrentar esto, voy a distraerme». Una mente que descansa es obediente antes de pausar. Una mente evasiva evita la obediencia usando el descanso como excusa. El verdadero Sabbat viene después de haber hecho lo que Dios te pidió. Entonces puedes soltar con paz. Si últimamente sientes que tu fe se ha convertido en esfuerzo, si oras y parece una lista de tareas, si tu cuerpo te grita que no puede más, es posible que Dios te esté diciendo: «Hijo, hija, siéntate». Yo me encargo. Isaías 30:15 lo expresa así: «En descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza». La fortaleza no viene de correr más rápido, sino de descansar más profundamente en quien sostiene todo. Mira a Jesús en la barca, durmiendo en medio de la tormenta. Marcos 4:38. Los discípulos entraron en pánico, remaban, gritaban, intentaban resolver con su fuerza lo que solo la fe podía calmar. Pero Jesús dormía, no porque fuera indiferente al peligro, sino porque confiaba plenamente en su Padre. Esa es la imagen perfecta del Sabbat: paz en medio del caos. No porque el mar se calme, sino porque tu corazón ya lo está. Sé más como Jesús. Descansa, incluso cuando las olas sigan altas. Número 14. Transforma tu dolor en ministerio y propósito. Dios no desperdicia nada de lo que has vivido. Lo que parecía veneno, Él lo convierte en medicina. Lo que fueron escombros, Él lo usa como cimiento. Hoy te llamo en el nombre de Jesús a ver tu historia con ojos nuevos. Lo que el enemigo planeó para humillarte, Dios lo está usando para entrenarte. José lo dijo de forma tan clara: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Génesis 50:20. Así opera el reino. Tu dolor se vuelve ruta, tus cicatrices, credenciales, tu valle, plataforma de servicio. Mira tu proceso con verdad. Antes mirabas tu lucha con pensamientos destructivos como vergüenza o fracaso. Hoy el Espíritu te enseña a verla como escuela de compasión, taller de guerra espiritual, entrenamiento en esperanza. Te invito a escribir 2 columnas en tu diario: lo que el enemigo quiso destruir en mí y cómo Dios lo transforma en ministerio. Ese simple ejercicio abre una ventana de metanoia. Cambias de mente respecto a tu pasado y de pronto aquello que pesaba se vuelve material para edificar a otros. Dolerse no es retroceder, es sanar con propósito. Dios no te pide negar el dolor, te enseña a rendirlo para que produzca fruto eterno. Ora con honestidad: «Señor, esto me dolió profundamente.
No permitas que sea en vano. Úsalo para sanar a otros. El consuelo que recibiste no fue solo para tu alivio, es también tu credencial para consolar. Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar. Segunda de Corintios 1:3 al 4. Cada lágrima acompañada por la presencia de Dios se vuelve aceite de sanidad para otra alma. Ahora decide servir. Pregunta al Señor, ¿quién está caminando hoy donde yo caminé? Allí está tu nicho de ministerio. Tu voz tiene una autoridad que no viene de la teoría, sino del valle recorrido. Puedes acompañar a alguien uno a uno, abrir un espacio de rendición de cuentas, orar con enfoque por quienes están bajo bombardeo mental, compartir tu testimonio en el grupo pequeño, escribir una guía con los versos que te sostuvieron, grabar un breve video que diga, no estás solo, yo estuve allí y Cristo me levantó. Tu historia no es un museo del dolor, es una farmacia de gracia. Cuando Dios te restaura, te comisiona. Jesús le dijo a Pedro, cuando te hayas vuelto, fortalece a tus hermanos. Lucas 22:32. No es opcional, es mandato amoroso. Pedro negó, lloró, fue restaurado, y su fracaso no lo descalificó. Lo volvió pastor compasivo. Pablo, perseguidor, fue enviado a gentiles con una urgencia que nació del pasado transformado. La mujer samaritana, marcada por rupturas, se convirtió en evangelista de su ciudad cuando Jesús le dio agua viva. Juan 4. David, quebrado por su pecado, escribió salmos que han levantado a millones. ¿Ves el patrón? Dios toma historias rotas y las convierte en puentes. Camina con dos advertencias santas en el corazón. No ministres desde herida abierta. Primero deja que Jesús cierre, limpie y fortalezca. Servir sangrando contamina a quienes quieres sanar. Y no uses tu historia para manipular. El testimonio verdadero señala a Cristo, no a tu grandeza. Mantén la humildad que aprendiste en el valle. Yo no soy el héroe, Dios lo es. Yo solo soy testigo de su obra. Así la unción fluye limpia y la gloria regresa al dueño. Hay un poder que se desata cuando abres la boca para testificar. Ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Apocalipsis 12:11. Hablar de lo que Dios hizo en ti no es un detalle emotivo, es estrategia de guerra. El enemigo ama la oscuridad y la vergüenza. El testimonio enciende luz y rompe cadenas. Y mientras derramas lo que recibiste, el aceite se multiplica, como en la casa de la viuda. Segundo de Reyes 4. No se detiene mientras sigues sirviendo. Tal vez hoy todavía no ves el cuadro completo. Está bien. José no entendió su prisión hasta que vio salvadas muchas vidas. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Un día mirarás atrás y dirás, por esto pasé por aquello. Hasta que llegue ese día, vive por fe. Comparte pequeñas victorias, ofrece oraciones sencillas, sé fiel en lo poco. El reino crece con semillas constantes, no con gestos grandilocuentes. Haz algo concreto esta semana. Pídele al Señor un nombre y envíale un mensaje. Dios está sanando mi mente. ¿Podemos conversar? Quiero escuchar y orar contigo, y comprométete en el mes a compartir, en tu grupo o en tu comunidad, un testimonio breve de cómo Jesús te enseñó a rechazar pensamientos que destruyen y a abrazar su verdad. Isaías 61, 1 al 3, es tu proclama. Gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Tu dolor no fue desperdiciado, se está volviendo llamado, y hoy, en el nombre de Jesús, te envío. Ve y levanta a otros de donde el Señor ya te levantó a ti. Número 15. Tu nueva identidad, tu nueva vida. No eres la misma persona que comenzó este camino. Llegaste cansado, con la mente asediada por pensamientos que te hacían dudar de ti, de Dios y de tu propósito. Pero el Señor te ha llevado paso a paso,
transformando cada herida en sabiduría, cada caída en cimiento, cada lágrima en agua que limpió tu alma. Hoy puedes mirar atrás y reconocer que algo profundo cambió dentro de ti. La voz de la condena ya no domina tu mente, porque aprendiste a reconocer la voz del Padre que te dice: «Eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia». Mateo 3:17. Ha caminado por un proceso sagrado. Aprendiste a discernir los pensamientos que te destruían y a reemplazarlos con la palabra de Dios. Descubriste que no estás solo en la batalla, que hay armas espirituales para vencer, que la adoración puede calmar las tormentas internas y que el descanso en Dios no es debilidad, sino confianza. Encontraste comunidad, propósito y descanso santo. Pasaste de la oscuridad del miedo a la claridad de la fe. Este viaje no solo te cambió, te reveló quién eres en realidad. Ya no eres esclavo de pensamientos destructivos, eres libre en Cristo. Ya no eres víctima de tus errores, eres hijo amado del Rey. Ya no te defines por tu pasado, eres nueva criatura. Ya no vives bajo condena. Fuiste justificado para siempre por la sangre del Cordero. Ya no caminas en derrota, eres más que vencedor. Ya no estás solo, formas parte del ejército de Dios. Y ya no vives sin propósito. Tu vida ahora tiene dirección, misión y significado eterno. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Ahora es tiempo de comprometerte con 3 pilares que sostendrán tu nueva vida. Primero, la palabra. Declara: la palabra de Dios es mi ancla, no mis emociones. Cada día alimenta tu mente con verdad, porque la verdad es lo único que puede mantenerte libre. El enemigo intentará recordarte mentiras viejas, pero tu respuesta será firme. Está escrito. Toma un verso que haya marcado este proceso y colócalo donde lo veas cada día. Que la palabra no sea un recuerdo, sino un recordatorio constante de quién eres. Segundo, la comunidad. Nadie vence solo. Declara: no caminaré más en aislamiento. Busca o mantén un grupo donde puedas compartir tu fe, tus luchas y tus victorias. Tal vez sea un amigo, una iglesia, un grupo pequeño o alguien con quien orar regularmente. Envía hoy un mensaje que diga: Dios está renovando mi mente, oras conmigo. No subestimes el poder de la unidad. Donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, ahí está Él. Mateo 18:20. Tercero, el propósito. Declara: mi libertad no es solo para mí, la usaré para liberar a otros. El mayor acto de gratitud hacia Dios es usar tu historia para traer esperanza. Identifica a una persona que esté pasando por lo que tú pasaste y da un paso hacia ella. No necesitas tener todas las respuestas, basta tu testimonio vivo. Jesús le dijo al hombre liberado en Gadara: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Marcos 5:19. Esa sigue siendo tu misión: contar con humildad y verdad que Dios sigue transformando mentes, sanando corazones y liberando cautivos. Sé realista. La batalla mental no desaparecerá por completo. Habrá días en que pensamientos destructivos intenten regresar, pero eso no significa que fracasaste. Significa que estás en guerra, pero esta vez no estás desarmado. Ahora tienes herramientas: la palabra, la oración, la adoración, la comunidad y el descanso. Antes estabas indefenso, ahora estás entrenado. Antes dudabas quién eras, ahora caminas con identidad. Imagina a un soldado recién graduado. Aún habrá batallas, pero ya no es civil confundido. Ahora está preparado, equipado y respaldado por un ejército. Así estás tú. Has cruzado de la esclavitud mental a la tierra prometida de la libertad interior. Como Israel, dejaste Egipto, atravesaste el desierto de la duda y ahora estás listo para habitar en la plenitud de lo que Dios te prometió. Olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante,
Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3:13. Dios te mira hoy con orgullo, no porque seas perfecto, sino porque elegiste creer, porque perseveraste, porque no te rendiste. Él dice, has peleado la buena batalla, ahora vive libre, vive ligero, vive guiado por mi espíritu. No regreses a las cadenas de culpa que dejaste. No negocies tu libertad por la comodidad del pasado. Eres ciudadano del reino, portador de luz, embajador de esperanza. Has recorrido un camino que pocos se atreven a caminar, el de enfrentar con honestidad los pensamientos que te destruyen y reemplazarlos con la verdad de Dios. Ya no eres la misma persona que comenzó este mensaje. Ahora sabes que no todo lo que piensas nace en ti, que hay un enemigo real, pero un Dios más poderoso, y que tienes armas espirituales para vencer. Recuerda lo esencial, reconoce los pensamientos destructivos sin vergüenza, entiende que son ataques espirituales, no tu realidad. Responde con escrito está, usando versículos ancla. Medita en la palabra hasta que penetre tu corazón. Distingue la voz que condena de la que restaura. Establece filtros santos y rituales diarios. Confiesa ante Dios sin máscaras. Recibe tu identidad verdadera en Cristo. Usa la adoración como arma. Mantén victoria diaria recordando, agradeciendo y vigilando. Pero esto no termina aquí. La libertad que recibiste no es solo para ti, es para otros que están donde tú estabas. Tu testimonio de cómo Dios renovó tu mente será la luz que guíe a alguien más hacia la esperanza. Comparte este mensaje. Ora por quienes luchan en silencio. Sé la voz que dice, yo también estuve ahí y Dios me liberó. Tu mente es territorio conquistado por Cristo. Ninguna mentira, ninguna acusación, ningún pensamiento destructivo tiene autoridad ahí. Eres hijo de Dios, nueva criatura, amado incondicionalmente, llamado con propósito. Esa es tu identidad y nadie puede quitártela. Dios no te trajo hasta aquí para dejarte igual. Él peleó por tu libertad en la cruz y ahora te equipa para mantenerla. No estás solo. Él camina contigo, renueva tu mente cada día y te sostiene cuando flaqueas. Camina en tu nueva identidad, vive tu libertad, multiplica tu testimonio. El reino avanza cuando mentes renovadas reflejan la verdad de Dios.